Bienvenidos a una emisión más de Escenario. En esta ocasión estoy en el corazón de Manhattan, en el Teatro Pregones PRTT, Puerto Rican Traveling Theater, y estoy aquí con Rosalba Rolón porque vamos a hablar de La Rosa Roja, este nuevo montaje. ¿Cómo está, Rosalba? Muy bien, muy bien. Gracias por invitarme a esta conversación. Han pasado 100 años desde que Jesús Colón llegara a Nueva York, pero sus observaciones y sus pugnas siguen vigentes. Bueno, no todas, ¿verdad? No todas, pero muchas siguen vigentes. Y esto es importante porque lo abordas en la obra. Sí, toda la temática de lo que sucedía con la emigración puertorriqueña en el momento. Estamos hablando de un periodo de entre 1925 y 1959. Entonces, uno se pregunta, ¿verdad?, ¿cómo es posible que casi 100 años después seguimos con algunas de las mismas preguntas? Yo diría que hasta muchas de las mismas preguntas, los mismos contratiempos. Una de las líneas de la obra lo dice, ¿no? Lo mismo de siempre, el temor de no hablar el idioma, la resistencia a pedir ayuda, todo este tipo de cosas. Pero cómo eso cristaliza un movimiento en una comunidad para que esa comunidad se desarrolle y desarrolle un arco de permanencia, de identidad y de resistencia, y a la vez y a la larga es una comunidad que aporta al desarrollo de nuestra ciudad. Vamos a hablar un poco ahora sí de La Rosa Roja, que es el nuevo montaje de Teatro Pregones, que ha estado aquí triunfando a casa llena, hoy lo acabo de ver. Y este espectáculo empezó en el 2003 con un unipersonal, Ay Jesús, oh Jesus, sí. Y luego se transforma para el 2005 y finalmente lo retoma Rosalba y logra una evolución varios años después, y es hoy día un musical hecho derecho, que se sustenta y que al mismo tiempo no deja de abordar temas importantes, porque luego la gente piensa, ay, el musical no es, pero... Sí, claro, yo le llamo más bien teatro musicalizado, es decir, es un teatro que un poco se lanza a este mar de cuento, de música, de imágenes. Quiero dar crédito a todo este principio, ¿no? La primera apuesta fue, la intención era abordar específicamente los cuentos de Jesús Colón, algunos de sus cuentos. Y Jorge Merced, nuestro director artístico asociado y un gran actor, bajo la tutela y dirección de Alban Colón Lespierre, y yo trabajando los textos y adaptando, hicimos ese unipersonal basado en los cuentos llamado Ay Jesús, oh Jesus. Entonces luego vimos el potencial para hacer algo mucho más complejo, siempre por supuesto con la música. La banda creció de un músico a 5 músicos, el unipersonal creció a 7 actores e integramos al gran Dani Rivera, gran cantante puertorriqueño y artista icónico de nuestro país, para que hiciera el papel de Jesús Colón, el papel mayor de Jesús Colón. Entonces, el que hacía en ese momento el papel de Jesús Colón joven es hoy el protagonista de la pieza. Entonces, quiere decir que tenemos músicos y actores en la pieza que la hicieron hace casi 20 años, hace 18 años, y toda una generación nueva integrada al proceso de La Rosa Roja. Y le dio con Puerto Rico, allá fueron a parar, y se fue mi revolú a la hora de identificar los puertorriqueños rojos, así es como les decían, y la literaria en la tarde. Preguntar, Rosalba, como directora, porque has estado en la evolución de este proyecto, y esto es algo como de una verdadera autoría, porque tú has estado desde sus concepciones, has estado perfilando y documentando e hilvanando todo lo que se tenía antes, lo nuevo que se tiene ahora, y me sorprende mucho lo que me contabas de cómo le solicitaste al departamento de policía del NYPD de Nueva York que te diera las transcripciones del juicio, que lo integras aquí de esta manera. ¿Cómo te has sentido en todo este proyecto? Porque este es un proyecto de 20 años.
Sí, pues mira, realmente fue una de esas cosas de vida, ¿no? Cuando teníamos la compañía, a mí siempre me han interesado los temas históricos, desde la perspectiva estética y artística, es decir, no para pararnos en el escenario a dar una lección de historia, sino para que el público, mientras se divierte, mientras la pasa bien, se reta, piensa, aprende o no, pero sale con algo. Y entonces mi compadre, mi querido compadre me dice un día, mira, tengo este libro que dar, esto fue hace como 30 años, esta es una historia fantástica para teatro. Ahora, Fernando, querido, si cada persona que me dice, tengo una idea para una obra, y yo habría hecho 1000 obras ya porque estamos llenos de ideas. Puse el libro, le dije, ay, gracias, me dio el libro, lo puse a un lado, Jesús Colón, no sabía quién era. Y ese día estábamos en esa cena y cuando salía para mi casa en el tren, empiezo a ojearlo y fue como que es una flor que empieza a surgir y yo dije, pero qué cuentos más maravillosos, ¿quién era este hombre? Y ahí fue que comienzo a ver quién está detrás de todos estos cuentos, cuál es la historia. Entonces ahí pues me comuniqué con el Centro de Estudios Puertorriqueños, el doctor Félix Matos Rodríguez, quien es hoy el canciller de CUNY, era el director, me dijo, aquí tenemos los archivos de Jesús Colón, su historia, sus cartas de amor, sus cartas familiares, y también algunas de las cosas que pasó políticamente. Estos clubes, él vivía en Brooklyn, siempre vivió en Brooklyn, una vez llegó a Nueva York, y estos clubes organizaban clases de español, organizaban todo tipo de beneficios, organizaron una parada puertorriqueña, es decir, era una actividad constante y fue ahí que me doy cuenta de que él había sido parte de toda esta investigación del llamado House of Un-American Activities Committee, que fue aquella gran cacería que se dio, una cacería política contra los artistas, contra los escritores en los años 50. Entonces, en uno de los documentos que pude desenterrar allá, vi que él había sido llamado a testificar y que se acogió 25 veces a la quinta enmienda. Y fue la persona que más se acogió. Y yo dije, espérate, ahí hay una historia. Hicimos un grupo de discusión y seguíamos, esa es la historia. Y ahí, pues yo dije, ahora como tengo acceso al interrogatorio, entonces el centro me ayudó a comunicarme. El Departamento de Policía de Nueva York, por supuesto, tenía unos archivos y tenía también unas restricciones para compartir, lo entendía, pero pude tener acceso, y ahora el archivo es público, pude tener acceso al interrogatorio completo de quien fuera la persona que estaba en esos clubes y que los traicionó con el gobierno y dijo, toda esta gente lo veían como un peligro, ¿no? Entonces dije, bueno, tenemos este arco de esta historia, que lo que hacemos es que creamos el arco de interrogatorio y lo interrumpimos con las distintas historias y cuentos de Jesús Colón. Algunos de estos cuentos los convertí en canción, algunas de las cartas las convertí en canción y parte del interrogatorio también lo convertí en lírica. De todo esto, Rosalba, es que, bueno, desde la parte creadora, desde la parte creativa, tú planteas todo un reto, un trabajo impresionante de muchos años. Pero desde la parte del público, el público se divierte porque empieza a ver distintas historias que se cuentan simultáneamente. Y entonces Rosalba plantea irse al pasado, representar el interrogatorio, después el romance, y todos estos elementos con los que cuenta, el público los va viendo y entonces va armando su historia, y hay un momento, hay una canción, una escena que es fantástica porque está protagonizada por cucarachas, que desde luego es toda una metáfora de la sociedad, pero eso de las cucarachas es un cuento cuento de Jesús Colón. Y quiero darle crédito a Desmar Guevara, quien es nuestro compositor y nuestro director artístico, porque recuerdo que cuando yo le comparto el cuento de las cucarachas, Desmar me dice, lo estoy escuchando, y yo, ay Dios mío, no me pude resistir a la idea, ni él tampoco, de comenzar nos sentamos juntos a trabajar la estructura de ese cuento, porque tiene que ver la metáfora de
como las cucarachas en Nueva York son muy populares, están en todos nuestros apartamentos, en las cocinas, en todos lados, y Jesús Colón estaba harto y decía cómo me deshago de ellas, y ahí escribe el cuento de cómo deshacerse de las cucarachas. Esencialmente, él se hace amigo de las cucarachas, él las orienta para que formen sociedades y partidos y organizaciones y que se organicen, y entonces ellas empiezan a enemistarse unas de otras hasta que finalmente se acaban unas a las otras y él dice, bueno, me funcionó el plan. Las cucarachas desaparecieron cuando las inspiré a que se comportaran como seres humanos. Roja para ti, se quedará entre tus recuerdos y en mí florecerá todos los días cuando salga Está la clave. Así que el público va a disfrutar muchísimo, va a aprender muchísimo, también va a comprobar desgraciadamente que muchas cosas siguen vigentes, una discriminación, y Rosalba y yo lo platicábamos, algo que hubiera uno pensado hace tantos años, hace casi un siglo que sucedió, pues ahora que somos más hispanos aquí, pareciera ser que ha crecido esa discriminación, esa malpaga, ese abuso, pero bueno, Rosalba, te agradezco muchísimo Gracias por a tu ti. tiempo y desde luego decirle a la gente que tiene que venir. Ahorita la temporada queda muy poquito, pero seguramente vamos a tener oportunidad más adelante en el año de verlo. Y pues te agradezco todo y así que no se lo pierdan. Vénganse aquí al Puerto Rico al Traveling Theater PRTT Pregones y aquí en la 47 en Manhattan. La van a disfrutar muchísimo. Gracias. Gracias a ti, gracias. he vivido que me bajé, que nueva.